Buenas, les quiero presentar a la señora Susana, más cariñosa conocida como Susi, quien también es mi madre, y a través de estos pequeños videos o de este video que estamos haciendo, que estamos realizando para la posteridad de las próximas generaciones que vendrán después de ella, que puedan conocerla, conocer su historia, así como las conocí yo creciendo a su lado y escuchando tantas veces tantas historias bonitas de su vida, de su infancia, de sus padres, de sus hermanos y de todo lo que es ella. Se las voy a presentar, voy a dejar que ella se presente para que la conozcan y así ella empiece a relatar su historia. Buenas tardes, mi nombre, como dijo mi hijo, es Susana, más conocida como Susi, y en algunas ocasiones mi familia me llamó Chamita. Y yo quisiera contarles como a manera de testimonio, porque así es como ha sido mi vida, un testimonio día con día. Cuando yo conocí a Jesús, ¿cómo fue? Es muy lindo el testimonio porque mi madre, sin conocerle, me lo enseñó. Y fue cuando ella se enfermó, que yo realmente tenía 17 años. La fui a ver a la clínica donde estaba, la policlínica hondureña, que no sé si todavía existe, pero bueno. Fui ahí, la vi tan mal, tan grave, que le dije: mamá, yo tengo que hacer algo por usted, yo quiero ayudarla. Le voy a traer, le dije, todos los santos que usted tiene allá en su altar para que la sanen. Y ella, inconsciente o conscientemente, me dijo: no, hija, no puedes pedirle a un santo que no oye, que no ve. Pídele directamente a Dios que está en el cielo que me salve. No pidió sanidad, sino salvación. Yo le doy gracias al Señor porque fue algo que me confundió en aquel momento, porque realmente yo no entendía, porque lo que yo aprendí de ella era la religión católica, donde ella misma decía que iba a la iglesia, que iba a misa y salía en misa, porque desafortunadamente daban las misas en latín. Y de esa manera pues transcurrió, qué sé yo, un par de meses o un poquito antes, pero ella, antes de morir, como les dije, me pidió que pidiera salvación. Yo no lo entendía. Seguidamente ya conocía al que es mi esposo hasta ahora, gracias a Dios. Ya tenemos 53 años juntos. Dios sabe que ha sido una lucha porque todos los matrimonios pasan por altas y bajas. Y cuando él supo que yo quedé sola, inmediatamente que me quedé sola prácticamente a mi mamá partir. Yo creo que ella partió con el Señor porque en ese momento me lo dejó saber, aunque yo no lo entendía. Seguidamente vine para acá a los Estados Unidos, vine bendecida ya porque los planes de Dios son perfectos. Ya estaba en los planes de Él que yo viniera para acá, yo no estaba ni siquiera imaginando que yo iba a venir para acá, pero al decirle al que es mi esposo ahora, que se llama Carlos, que estaba sola, pues él inmediatamente fue y me buscó en Honduras y me trajo para acá. Antes de llegar acá a Miami, ¿cómo era tu vida en Honduras? ¿Dónde vivías? ¿En qué parte de Honduras? Bueno, yo vivía en el barrio Medina. Seguidamente nos mudamos a Las Palmas. ¿Pero en qué ciudad es esa? En San Pedro Sula. Ah, San Pedro Sula. Yo soy originaria de Copán, de Florida de Copán, nací en Florida de Copán. Ya. Y luego, pues, como les decía, vine aquí, a este país, sin conocer a nadie, con $1. Parece increíble, pero con $1. Y cuando llegué aquí, empecé a extrañar mucho a mi madre. Fue cuando le pedí a mi Dios que si me daba un hijo, que yo se lo iba a entregar a él, porque ese hijo iba a llenar el vacío de mi madre. Y seguidamente salí embarazada de mi hijo. Sufrí mucho porque estaba en una casa desconocida. Le agradezco mucho a Marta Redondo que me abrió las puertas de su casa. Y ahí estuvimos un tiempo hasta que mi hijo nació. Casi de inmediato tuve que viajar a Honduras. Estando en Honduras, mi hijo presentó
cosas que yo ya sabía que él estaba enfermo, pero los medios económicos en Honduras no me permitían llevarlo a especialistas. Simplemente lo llevé donde un doctor Handal, que había sido el médico también de la otra hermanita de ellos, que es Patty, mi otra hija, la mayor. Y entonces este doctor me dijo: señora, si le es posible devolverse a los Estados Unidos, este niño necesita tratamientos especiales. Me quedé en Honduras, para ser exacta, como 10 meses. Mi hijo no se sentó, nunca gateó, siempre estuvo acostado. Y me tocó trabajar allá en Honduras, porque la vida en Honduras no es fácil. Y todos saben que la vida no vale nada en Honduras. Y pues como podía, yo lo llevaba al médico. Mi esposo estaba aquí en Estados Unidos. Él me ayudaba económicamente, pero no lo suficiente, porque en aquellos tiempos tampoco se ganaba mucho, como ahora igual. Cuando me fue posible venir para acá, gracias a Dios, ya con residencia, ya mi hijo tenía 1 año. Yo quería celebrarle su cumpleaños, pero no quería hacerlo porque él no era un niño normal. Y un día, sin saber, sin conocer de Dios, solamente lo que había aprendido, yo dije: yo le voy a hacer el cumpleaños a mi hijo, no importa que no sea normal, porque él se merece también un cumpleaños como todos los niños. Yo trabajaba en una fábrica de ropa de niños y busqué compañeras de trabajo que tuvieran niños para invitarles que vengan al cumpleaños de mi hijo. Y como dije, el Señor me estaba llevando de la mano sin saber. Yo invité a una señora que era cristiana y se llamaba, o se llama, no sé Dios dónde está, se llamaba Cristina, tenía 2 niñas. Y la invité, trabajaba conmigo ella y en la fábrica. Cuando estábamos en la reunión, que el niño había que aguantarle su cabeza, su cuerpecito para que estuviera sentado, ella lo vio y me dijo: ¿cómo vas a estar celebrando un cumpleaños a este niño? Este niño está enfermo. Le dije: no, no está enfermo. Le dije: es que tiene una condición, pero no sé lo que es. Ya los médicos lo han visto aquí en Estados Unidos y solo me han dicho que no va a caminar, pero que eventualmente le van a hacer unos como andadores pegados a sus piernas, como de unos tubos como de plástico, para ayudarlo a caminar. Pero él no está enfermo, él está sano. Entonces me dijo ella en ese momento: ¿no te gustaría ir a la iglesia? Era un domingo. Me dijo: hay una campaña evangelística hoy de Gigi Ávila. Vamos, me dijo, llevémoslo para que lo unjan con aceite, para que el Señor haga un milagro en la vida de ese niño. Yo no sé cómo las cosas de Dios son misteriosas. No se cortó ni siquiera, creo, el pastel de cumpleaños, porque yo inmediatamente le dije a mi esposo, le dije: vamos a la iglesia, dice la hermana que podemos recibir un milagro con mi hijo. Y él me volteó a ver así, que todo fue tan del corazón, tan de Dios. Me dijo: está bien, vamos, si tú crees, yo también creo. Y entonces él, que le gustaba beber porque vivía como triste por la condición de su hijo, inclusive un día me lo manifestó, me dijo: ¿quién me mandó a casarme, a meterme con una mujer más joven que me ha dado un hijo enfermo? Y yo le dije: yo no tengo la culpa de que él haya nacido así, pero vamos a la iglesia porque el Señor nos va a hacer un milagro. Recuerdo que la iglesia estaba llena, no cabía la gente, estaba la gente afuera. ¿Dónde era la iglesia? En Opalaca. En Opalaca. Opalaca, sí. Entonces ella me quitó el niño, que lo llevaba en brazos, yo me lo quitó, me dijo: caminen detrás mío, rompan fila, entren hasta la plataforma porque hay que entregarle este niño al pastor. ¿Qué era? Era Gigi Ávila. Inmediatamente empezamos a entrar ahí a empujones, como fuera, entramos hasta la plataforma. Lo que yo recuerdo es que yo me arrodillé, mi esposo también. Ya el niño estaba en brazos de Gigi Ávila. Y él dijo: ¿dónde están los padres de este niño? Y estábamos arrodillados.
Y entonces levantamos la mano cada uno de nosotros y él puso la mano, una mano primero en mí y otra mano en mi esposo, con el niño en el otro lado del brazo, cargando al niño del otro lado. Y entonces nos dijo en ese momento: ¿ustedes creen que el Señor puede hacer un milagro en su hijo? Si creen, díganlo. Si creen, díganlo. Y yo le dije: yo creo. Y mi esposo dijo: yo creo. Dice: tienen que entregarse a Jesucristo porque ustedes verán la gloria de Dios. Y entonces, cuando aquello, él levantó a Denis, a mi hijo, en brazos, agarró aceite ungido, le ungió las rodillas, los codos, los piecitos, la cabeza, todo, porque su cabeza era más grande de lo normal y no la podía sostener. Él tenía ya más de un año, tenía como 14 meses y había que cargarlo como un bebecito. Entonces, él dice: de parte de Dios yo les digo, dice, que este niño en un mes va a estar caminando. Solo había que creer, porque no era fácil. Y entonces oramos todos juntos ahí con toda la gente que estaba para que el Señor obrara milagro en mi hijo. Y entonces nos lo entregó, nos fuimos. Exactamente un mes, no se me olvida nunca porque son cosas que se quedan impregnadas en el corazón de uno y en la mente. Exactamente un mes, mi esposo trabajaba cuidando un banco, era como dicen allá en Honduras y aquí también Guachimán. Y él llegó una noche y venía prendido en fiebre y me dijo: Susana, por favor, levántate, hazme un té y dame unas pastillas que me estoy muriendo. Y efectivamente me levanté, ya Denis estaba en su cuna dormido. Le hice su té, le di las pastillas, se acostó. Como a las 5 de la mañana, él me despierta. Hacía un mes exactamente que el hombre nos había profetizado que mi hijo iba a ser sano. Y entonces, como a las 5 de la mañana, mi esposo me despierta y me dice: Susana, Susana, levántate, hazme otro té y me das otras pastillas que tengo tanta fiebre que estoy mirando visiones. Y yo, media dormida, le dije: ¿qué estás mirando? Está Denis parado en la cuna, me dijo. ¿Cómo? Le dije. Ahí mismo me levanté, no sabía si arrodillarme, si llamar a Cristina, no sabía qué hacer, pero estaba tan emocionada de ver a mi hijo parado en la cuna, como queriendo romper la baranda. Y entonces yo le dije a él: no, le digo, no estás viendo visiones, él está parado, le digo, el milagro ha sido completado, le dije, aleluya. Y empecé yo a alabar al Señor, a dar gracias, y me arrodillé y llamé a Cristina. En ese tiempo existían los teléfonos esos de casa, que no eran celulares, entonces la llamé y ella estaba pendiente y me dijo: sí, me dice, hace un mes exactamente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me llamas tan temprano? Porque eran las 5 de la mañana. Y le dije que Denis está parado, le dije, en la cuna. Está feliz, porque estaba feliz de que nunca te habías sentado. ¿Qué edad tenías? Como 14, 15 meses. Y me dijo ella: bueno, démosle gracias al Señor porque el Señor obró milagro. Sabemos que Él es poderoso y que Él fue ayer, hoy y siempre por los siglos. Me dijo ella: ¿qué vas a hacer ahora? Le dije: bueno, tengo cita médica con él en un mes. Te atendían en el Mayo Men Center, ahí en el Jackson, que es un lugar para niños que tienen retraso. No sé si todavía existe. Sí, creo que sí existe. Pero ahí donde lo llevaba yo, y entonces yo pedí una cita y lo llevé. Y cuando entramos con el niño a la consulta, ya lo llevábamos agarrado de una mano mi esposo y de la otra mano yo, ya él prácticamente ya caminando, pero no total. Y la enfermera que siempre me recibía con él me dice: ¿pero qué pasó? ¿Denis está caminando? Le dije: sí. ¿Era hispana? Sí, era una muchacha cubana. Ah. El médico también era un cubano. Sí. Cuando entramos allí,
Regularmente los tratamientos eran que te sentaban en una silla como eléctrica para darte movimiento en las piernas y te daban choques eléctricos y cosas así, que ni me gustaba estar cuando eso pasaba porque era bien doloroso y llorabas mucho. Entonces el doctor, cuando me vio contigo caminando así, él me mira y me dice, ¿tú crees en los milagros? Y le dije yo, sí, esto es un milagro, me dijo. Él era de fe también. Él era de fe, él era bautista. Y me dijo, esto es un milagro. Tú sabes, me dijo, que yo oro mucho por mis pacientes, especialmente porque me ha tocado una rama de los niños, que esa fue mi especialidad, que yo la quise hacer, porque amo los niños. Me dice, y cada niño que viene conmigo, que yo lo toco, que yo lo abrazo, que yo lo siento, yo se lo presento al Señor. Y tú lo hiciste también, le dije, sí. Y ya brevemente le conté lo que había sucedido y me dijo, él sigue buscando del Señor, que este fue un propósito de Él para que tú lo encontraras. Encontraste a Dios a través de tu hijo. Entonces me dijo, le digo, doctor, ¿y qué recomendaciones hay para ahora? Nada, no le puedo mandar medicamentos, no le vamos a dar más tratamiento de electroshock ni nada. Simplemente cómprale un andador, como un niño pequeño, de esos niños que se les compra un andador a los 5, a los 6 meses, para que le empiece a endurecer las piernas. A hacer lo que tiene que hacer. Y así lo hicimos. Compramos un andador y aquel niño empezó a tener unos movimientos, pero agigantados, que se puso bien completamente, todo él ya normal. Y yo dándole gracias a Dios todos los días que yo miraba a mi hijo y que lo iba a agarrar, que íbamos a trabajar y que lo teníamos que dejar cuidando, yo le daba gracias al Señor por aquel milagro que el Señor me hizo. Y sucesivamente, pues, el Señor ha sido bueno.